tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, amigos? Estamos muy contentos, de manteles largos. Hay invitado, ahorita lo presentamos, pero objetos de tamaño normal. Tengo unos binoculares. Se ven grandes esos. O sea, están muy grandes, sí, la verdad. sí, Están muy grandes. Por cierto, ¿cómo está usted, querido amigo personal? Alejandro Vázquez Espilicueta, mi querido amigo Vasco. Yo estoy feliz. La verdad, se suma al club de las 3 veces, esos poquitos invitados que han venido más de 2 veces a Herejes el Podcast, y eso ya de por sí para mí es de festejo. Es uno de los invitados más pedidos por el público y esto es absolutamente real. Queridos. Más queridos, no lo invitamos más porque a veces por la diferencia horaria sabemos que va a ser muy difícil, pero la verdad que yo estoy realmente, esto no porque esté acá, ustedes lo saben, yo estoy absolutamente feliz de poder conversar con el invitado. El tema es un tema apasionante y creo que justificaba traer a alguien con la carga de conocimiento, pero también la capacidad de reflexión, y para mí es un placer. Así que brevemente, suscríbanse al Patreon de Herejes el Podcast. Nada nos ayuda más que se suscriban a Patreon. La verdad que estamos tratando de subir muchísimo contenido, las preguntas de Sin Libros, pre-shows, contenidos especiales hechos solamente y exclusivamente para el Patreon y las membresías de YouTube. Así que suscríbanse, que nos ayuda un montón. Y hay desde los $5 con mucho contenido. Sigue adelante, Bob. Perfecto, me encanta, querido Vasco. Gracias por recordarnos de Patreon y de cómo apoyar este bonito contenido. Permíteme entonces que te presente a nuestro siguiente coanfitrión antes de pasar a nuestro invitado, el sagreo de este Hades llamado Herejes el Podcast. Okay. Alejandro el Corsario Durán Eraña, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien. Aquí estrenando un lugar nuevo que apenas si me acomodo porque estoy en Guanajuato y Eso. Y pues contento de estar junto con el invitado que ahorita vas a presentar, y hablando de un tema que no recuerdo bien, pero creo que nos hayamos prometido no ponernos en este riesgo. Digo, creo. Ya sabes. Es un riesgo calculado, es un riesgo calculado. Tan calculado como los productos de herejes que se encuentran en chunchos.mx, así que vayan y dense una vuelta para ver toda la mercancía que hay de este podcast que ya tiene, ¿qué? 5 años, ¿no? Ya. 5 años. Ya, 5 años. Bueno. Sí, 5 años. Pues dense una vuelta. 2020. Entonces, amigos, les presento a nuestro invitado de hoy, un comunicador con muchísima trayectoria, campeón del pensamiento crítico, nos lo piden muchísimo, lo quieren muchísimo, nuestro amigo Mauricio Schwartz. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Como decía yo, seguramente la gente a la que yo le pago para que les escriba y les diga, inviten al nocturno, me ha hecho caso. Yo no tengo problema de horario, acuérdense que yo soy el nocturno. El nocturno, sí es cierto. Fue justo lo que le dije a Vasco. Te invito algo a las 7 de la mañana, me destruyen. A mí también. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, yo estoy fresquísimo. Ok, entonces lo vamos a tener en cuenta para invitarte más seguido, porque es verdad, no solo que lo piden y los mensajes están permanentemente, sino que un montón de veces decimos, esto estaría buenísimo para hablarlo con Mauricio y terminamos autolimitándonos para no joderte con los horarios, así que no va a pasar, te prometo que no va a pasar más. No se preocupen. Pero bueno, ¿empezamos con la historia, Bob? Empezamos con el tema de hoy, que son los talibanes, pero empiezas tú. Dale, esto no... Empezás vos. Esto que vamos a contar es la historia, trataremos de más completa posible de cómo surge este movimiento que hoy tiene tanta trascendencia, incluso mediática, en estos últimos días y que cada cierto tiempo genera nuevas noticias desde la conducta política y de represión de la sociedad, ¿no? Por supuesto, esto está fundamentado por un extremismo religioso, pero tiene que ver con el acceso al poder
y al gobierno de este tipo de extremismo religioso, porque si no estaríamos hablando solamente de una facción religiosa y es mucho más que eso. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Invadió Afganistán porque era un país que realmente no tenía una valía en ese momento por recursos naturales ni por cuestiones de riqueza, sino por su ubicación. No era un país que tuviera petróleo, ni una industria importante, ni rutas comerciales trascendentes, pero ocupaba un punto geopolítico perfecto. Estaba en el corazón de Asia Central, lo sigue estando, entre Irán al oeste, recién con su revolución ocurrida, Pakistán al sur, un aliado de los Estados Unidos, ahora vamos a explicar por qué, y las repúblicas soviéticas en ese momento de Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán al norte. Y en la Guerra Fría era el último espacio que separaba al bloque comunista del Océano Índico. Esto para Moscú era una cuestión muy importante. El acceso al Océano Índico había sido un sueño desde la época de los zares. Rusia había sido siempre una potencia continental, encerrada por los hielos en el norte, por las montañas en el sur. La propia construcción de San Petersburgo había tenido muchísimo que ver con ese acceso al agua y con esa importancia del mar, pero llegar a aguas cálidas como era el Índico era una obsesión estratégica desde el siglo XIX. Y en ese tablero Afganistán funcionaba como un puente hacia el Golfo Pérsico. Pero además el país, Afganistán, había pasado por un golpe de Estado que despertaba todas las alarmas soviéticas, porque en 1973 el rey Zahir Shah había sido derrocado por su primo Daud Khan, quien había instaurado una república autoritaria con promesas de modernización, pero sin renunciar a las alianzas con Moscú. Daud es derrocado en el 78 por el Partido Democrático Popular de Afganistán, de orientación marxista. Este nuevo gobierno quería imponer una transformación social total, reforma agraria, alfabetización, secularización y sobre todo un intento de limitar la autoridad de los jefes tribales y religiosos, quienes por mucho tiempo y en gran parte del país habían sido los líderes reales. País rural, profundamente tribal, este intento de secularización y de modernización fue percibido como una agresión y se generaron rebeliones en todo el territorio. El Kremlin no podía dejar que este gobierno colapsara porque una revuelta islamita podía salir para cualquier lado. Y entonces Leonid Brezhnev en el 79 elige la opción de proteger a este gobierno marxista. Pero además había otra motivación, porque Estados Unidos ya estaba dando muestras de que les servían este tipo de revoluciones para ingresar en la política de Afganistán y transformarlo en una base muy cercana a los países soviéticos desde donde tener influencia. Entonces, Rusia empieza con una invasión. 80.000 soldados soviéticos cruzan la frontera y toman Kabul en cuestión de días. Instalan un gobierno títere, asesinan al presidente Hafizullah Amin y ponen en su lugar a Babrak Karmal, más dócil. Pero ellos creen que con esta invasión a la capital podían hacer lo mismo que había ocurrido en muchos países europeos y sin embargo en un país de aldeas dispersas, montañas impenetrables y clanes que respondían a lealtades locales más que ideológicas, el ejército soviético quedó empantanado. En este punto, Estados Unidos ve la oportunidad. Pese a que no le interesaba Afganistán, le interesaba como una forma de herir a la Unión Soviética. Y entonces Jimmy Carter primero y Ronald Reagan después entienden que aquel conflicto podían convertirlo en una suerte de Vietnam para los soviéticos. Una guerra larguísima. Sí, se iba a hacer un Vietnam, pero no sabían cómo. Exacto, una guerra difícil, larga, empantanada, en la que la victoria nunca se pudiera llegar a ver porque el enemigo no era el enemigo tradicional y que aún si pudiera eventualmente ganar el Ejército Rojo, fuera con un desgaste gigantesco. Pero lo que no podían hacer era involucrar a tropas norteamericanas. Y así nace la Operación Ciclón, un programa encubierto más largo de la historia de la CIA.
Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad de Jimmy Carter, diseña la estrategia: convertir a Afganistán en un Vietnam, canalizando fondos, armas y entrenamiento a través de Pakistán para los insurgentes musulmanes. Ahora, ¿cuál fue una gran parte del problema? De esos más de 3.000 millones de dólares que Estados Unidos desvió para armar y entrenar a los combatientes afganos, quien terminó decidiendo a cuáles de las tribus y a cuáles de los combatientes se le otorgaban los recursos no era el propio Estados Unidos de manera directa, sino el Servicio de Inteligencia pakistaní, conocido como ISI, y quien actuó como intermediario. Daba la cooperación logística y Pakistán era quien entregaba el dinero. Un Pakistán que estaba gobernado por un dictador, el general Muhammad Zia-ul-Kha, que había tomado el poder en 1977 mediante un golpe de Estado contra un gobierno que había intentado modernizar al país, fortalecer el sector público y mantener cierta distancia de las potencias occidentales, inclusive coqueteando con el bloque soviético o no alineado. Este dictador es quien convierte a Pakistán en un estado netamente islamizado, un hombre que creía que el ejército tenía que ser guardián de la fe, que el Islam no podía ser el cemento que unificara a Pakistán, y que implementa un proceso de islamización sistemática, introduce tribunales religiosos, prohíbe el alcohol, impone el ayuno obligatorio durante el Ramadán y modifica el Código Penal para incluir castigos de la Sharia, como la de lapidación y la amputación. A ese gobierno es a quien Estados Unidos le otorga la potestad, junto con la CIA, pero la potestad de tener la última palabra, de decidir hacia dónde se deriva el dinero. Y por supuesto, Pakistán lo va a derivar a los movimientos insurgentes con mayor preponderancia ideológica de la Sharia y del islamismo. ¿Hasta acá algo para decir o sigo adelante? Hay un par de cosas que quizás habría más que matizar. Por favor. Primero, Khrushchev se había involucrado con los talibán, con Afganistán desde 1956. Y en el 65 promueve la creación del Partido Comunista, que es el que posteriormente va a dar el golpe de Estado. Ajá. Entonces, es muy anterior la influencia de la Unión Soviética en Afganistán, porque lo ve como parte de esa Asia central que históricamente debe dominar Rusia o la Unión Soviética o el que esté en este momento. Y una cosa interesante, se nos olvidó que en el 79 asesinaron al embajador estadounidense. Todo esto está ocurriendo en el esquema de la Guerra Fría y mucha gente actualmente ya no tiene claro que esto no era los rusos, los soviéticos buenos y los estadounidenses malos. Era una lucha por la hegemonía mundial, por supuesto, donde todos jugaban sucio, pero muy sucio, y pero que nunca dispararon estadounidenses contra soviéticos. Siempre metían en medio a alguien. Claro. Entonces la Unión Soviética promovía unas guerrillas que iban a derrocar al gobiernos malvados, esto sin duda, y entonces Estados Unidos promovía un gobierno más malvado que acabara con las guerrillas y con los demócratas y con los que fueran medio progresistas. La Guerra Fría fue un horror de 40 años que creo que hoy está un poco olvidado, y es en ese esquema en el que se da la guerra de Afganistán. Estados Unidos lee claramente que se está metiendo en un lío bruto la Unión Soviética, y así como la Unión Soviética le armó Vietnam a los estadounidenses, exactamente, le armó Corea, le armó la guerra de Corea. Estados Unidos apoya a un grupo que son los mujahidines, que todavía no son los talibán. No. Pero sí, efectivamente, esto es una guerra que hay entre la Unión Soviética y Estados Unidos. No es que estaban los soviéticos bien contentos allí, de pronto llegaron los malvados de la CIA, ¿no? O estaban los estadounidenses que quieren la democracia y llega la KGB a tocar las narices. No, esto era moralmente, no hay una equivalencia ahí sí absoluta en la forma en que se manejó esto. Y Afganistán fue
curiosamente más trágico, y creo que lo vas a comentar ahora, más trágico para la Unión Soviética que Vietnam para Estados Unidos. Sí, totalmente. Ahora lo vamos a ver, pero es súper interesante eso que planteas de Vietnam, porque realmente lo que ocurre en Vietnam, que todavía es una herida que sangra para los Estados Unidos, tiene que ver con eso, con no dar la guerra de frente de la Guerra Fría e ir poniendo fondos y fondos y fondos en los movimientos comunistas de Vietnam, y Estados Unidos termina haciendo lo mismo en Afganistán, utilizando socios que, claro, como vos decís y como decíamos antes de grabar, socios muy sospechosos, pero eran los que había y son los que hay. O sea, porque tampoco estamos hablando en el contexto de zonas o de partes del mundo que históricamente han tenido durante mucho tiempo gobiernos democráticos, ni que los tienen ahora. O sea, son zonas de constante cambio, de constantes revoluciones, de constantes golpes de Estado, y en ese contexto ocurre todo esto, ¿no? Totalmente, tenés toda la razón. Pero bueno, cosas que habían pasado en ese momento, en ese 79, para contextualizar también, como dice Mauricio, había sido la revolución islámica en Irán, que derrota al Shah, un aliado directo de los Estados Unidos, y que instala la república teocrática chiita que existe hasta ahora en Irán. Ocurre también la toma de la gran mezquita de la Meca por parte de extremistas wahabitas. El wahabismo, un movimiento extremista, podría decirse, muy sustentado por Arabia Saudita, quien particularmente es también aliado de los Estados Unidos y también va a tener intervención en la guerra de Afganistán o en combatir la invasión soviética en Afganistán. Pero volviendo a Pakistán, Pakistán se ofrece a los Estados Unidos, se ofrece a Washington como ese muro de contención del comunismo en Asia, y también como un escudo sunita contra Irán, que recordemos eran chiitas. En el episodio sobre el Islam hemos explicado oportunamente las diferencias entre todo esto. Entonces, cuando Pakistán entra ahí, cuando Pakistán tiene el manejo del dinero y decide cómo va a hacer, financia, en lugar de a grupos nacionalistas moderados, a los islamitas radicales de la etnia pastún, convencidos de que luego, cuando terminara esto, serían más dóciles y leales, no a los intereses directamente de los Estados Unidos, si bien circunstancialmente estaban asociados, sino a los intereses de Pakistán, porque Pakistán descubre o piensa o supone que puede generar su propio foco de influencia al tener ahí a los muyahidines, que son hasta ese momento. Entonces, entra esta influencia pakistaní. Y también, como decía, los árabes, Arabia Saudita, quien, según las investigaciones, iguala cada dólar aportado por la CIA y envía también la colaboración de la doctrina ultraconservadora del wahabismo como base ideológica y de preparación de todos estos grupos extremistas. El resultado es esta alianza entre Washington, Riad e Islamabad, con tecnología norteamericana, dinero saudí y logística pakistaní, que converge en este proyecto que mezcla la religión y la guerra. Y así se da. Miles de jóvenes de todo el mundo musulmán llegan a Afganistán para combatir a los infieles soviéticos. Entre ellos, este no es un dato menor y no lo va a ser para después, un millonario saudí de 22 años llamado Osama Bin Laden, quien aporta dinero y contactos a la organización. En ese momento, para los Estados Unidos y para una parte de Occidente, los muyahidines son sinónimo de libertad, de lucha contra el terror soviético. Tanto es así, este dato es un dato de color, pero que a muchos, a mí por lo menos desde chico me llamó la atención, o desde el 2001, es que en Rambo 3, Sylvester Stallone viaja a Afganistán para rescatar a un coronel, y sus aliados son los nobles, fieles y moderados muyahidines. Y la película termina con una dedicatoria que dice: a los valientes muyahidines de Afganistán,
Esta película es del 88, un homenaje explícito. Pero también ocurre con, por ejemplo, una película del año 86 de James Bond, en la cual los aliados de él en la lucha contra los soviéticos son los rebeldes afganos. O sea, era una cuestión que se estaba trasladando culturalmente. Entonces, acá empiezan a ocurrir situaciones muy particulares. Por ejemplo, el financiamiento de los combatientes. Como les decía, la CIA entrega más de $3.000 millones entre el 79 y el 89 en armas, explosivos, manuales de sabotaje y entrenamiento en técnicas de guerrilla. Parte de ese dinero lo aportaba Arabia Saudita y se utilizaba no solo para la formación en la guerra, sino para la construcción de madrazas. Esta red de madrazas que se construye en los años 80 ayuda a la organización, ayuda a generar el espacio de resguardo, de organización, de, por supuesto, entrenamiento y preparación religiosa de los mujahidines, después talibanes, y es una red que se le va a venir después en contra cuando quieran combatirlos más adelante. Eso que dices es muy interesante y creo que toca un poco el lado ideológico, obviamente, los orígenes ideológicos, porque si bien el movimiento talibán ya nace a mediados de esa década de los 90 entre los campos de refugiados afganos en Pakistán, los fundadores fueron antiguos combatientes de la guerra contra la invasión soviética de la que hablabas y muchos de ellos formados en estas madrazas de las que estás haciendo alusión, que eran escuelas religiosas donde se enseñaba la versión extremadamente literal del Islam suní y que estaba influenciada por toda esta corriente deobandí del subcontinente indio. Y también lo mencionaste hace rato en esta escuela teológica surgida en el siglo XIX, en el norte de la India, promovía un retorno al Islam puro, sin innovaciones, sin modernidad, sin mezcla cultural, y a ellos se les suma el wahabismo saudí, del que mencionabas, con su énfasis de obediencia absoluta a la ley a la ley divina y su rechazo a todo lo que se perciba como occidental o inmoral. De esa combinación nació este espíritu del movimiento talibán, un Islam armado, político y totalizante. Sí. Hay quizás un punto que sirva para contextualizar. Uh-huh. Cuando hablamos de potencias como la Unión Soviética, como Estados Unidos, hay un nivel de cinismo, y precisamente lo comentábamos, hay un enorme nivel de cinismo porque tú te alías con el que te conviene, porque tienes objetivos políticos, históricos a largo plazo, económicos incluso, de influencia, etcétera. Y cada vez que alguno de estos niveles de poder aborda el tema, se une a religiosos, a extremistas religiosos, es clarísimo que no entiende la mentalidad del extremista religioso. Claro. Sí. Entonces, cree que va a jugar en ese juego de intereses políticos, económicos, sociales, de poder y demás. Y entonces, parece es que se ha repetido con Israel ayudando a Hamas para desactivar a la OLP. Claro. Pero es que los intereses de Hamas no son controlar Palestina. Si se mueren todos los palestinos les da igual mientras destruyan Israel. Totalmente. Porque es el objetivo religioso. Los wahabís, ¿por qué los wahabís caen también en Afganistán? Porque es exactamente lo mismo que dice al-Wahhab en el siglo XVIII. La adherencia absoluta al hadith y al Corán. Y es lo mismo por lo que nacen los hermanos musulmanes en Egipto con Albana. Entonces, aquí hay una lectura incorrecta tanto de los soviéticos como de los estadounidenses respecto de con quién se están jugando las cartas. Osama Bin Laden es nuestro aliado circunstancial, pero él va a su objetivo religioso que tú no entiendes, porque tu misma visión de la religión, aún en el extremismo estadounidense, no llega socialmente a los niveles a los que llegan los extremismos, en este caso islámicos, ¿no? Sí, porque definitivamente. La religiosidad estadounidense es mucho más individual, claro. no es colectiva. Y plural, ¿no? Esto es algo más unificado, es más, no permite que entre ninguna otra vertiente a la ideología, ¿no?
Me parece que si lo revisamos, incluso el propio nombre que se encierra en la palabra talibán, que al final es estudiante o buscadores del conocimiento, pero lo que buscaban no era lo que lo buscan no es la sabiduría plural del Islam clásico, sino la certeza absoluta. Su interpretación elimina completamente el debate, la duda, la exegesis. Es un pensamiento de frontera binario, ¿no? En el que solo existen dos caminos: el del creyente obediente o el del infiel corrupto, y se chingó. Y la verdad es que, como bien lo dice Mauricio, esto no lo leyeron o no sé si no les interesó, porque también el objetivo de ellos era algo ya muy fijo, ¿no? Yo creo que no lo entienden hoy. Cuando Estados Unidos se alía con Qatar, que es una autocracia wahabí, sí, o cuando Arabia Saudí, Israel hace tratos con Arabia Saudí, que está financiando a Hamas, hay una incomprensión de la profunda toxicidad de la religión por parte de quienes viven en un mundo pues un poco menos alejado de la realidad, ¿no? Por cínicos que sean. Sí, bueno, también ocurre, yéndonos más atrás, cuando es la independencia de la India del Reino Unido, que termina con la ruptura, lo vimos hace un par de episodios, termina con la ruptura de la India en la India y Pakistán, por esa imposibilidad de poder conjugar eso, porque la religiosidad, en ese caso había de los dos lados, iba a decir, bueno, circunstancialmente estamos en esto, pero yo no me voy a juntar con vos, porque tenemos una idea totalmente distinta de quién es nuestro Dios, de quiénes son nuestros dioses, y si tenemos que partir el país y ponernos bombas atómicas apuntándonos, lo vamos a hacer, ¿no? Y una cuestión que no ha sido resuelta nunca, además, en esos territorios. Y yo tengo un apunte, porque lo que ocurre después es, en el 89, termina, ¿no?, la invasión. Por supuesto, el 89, la Unión Soviética está al borde de su desaparición, está en una crisis interna gravísima, ha perdido muchísimo en esta invasión o este intento de invasión a Afganistán, y la finaliza, pero la finaliza dejando, la guerra deja un país absolutamente devastado, con más de 1 millón de afganos muertos y más de 6 millones refugiados alrededor, ¿no? Entonces, cuando Ale dice, la construcción de la mentalidad talibán que va a surgir después de esto, que es esa mentalidad del enemigo, hay que pensar también que es una corriente religiosa que se termina de construir en la guerra y en un país devastado. Entonces, es una corriente religiosa que se construye al paralelo de tener las armas, ¿no? Entonces, es una corriente religiosa muy, muy bélica desde lo filosófico, porque así se construye, porque realmente está construida por otros profesores que van a las madrasas de otras corrientes, pero también en un contexto de una guerra devastadora. Entonces, por supuesto, sin justificar ni un pelo las locuras que plantean, se puede entender o contextualizar por qué piensan como piensan y actúan como actúan, ¿no? O sea, son soldados religiosos, porque va en paralelo, ¿no? De hecho, así es como los mujahidines se convierten en el talibán, con un Kabul reducido a escombros, con facciones de los líderes mujahidines que se empiezan a enfrentar entre ellos, con feudos controlados por distintos señores de la guerra, con Estados Unidos que, obtenido el objetivo principal, que era quitar la influencia soviética, retira parcialmente su atención, aunque no del todo, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, y con esta visión romántica de los mujahidines como hombres que van a liberar a Afganistán, que desaparece rápidamente, ¿no? Se constituye el talibán como un nuevo arquetipo cultural que lo podemos identificar con esos turbantes negros, esas barbas largas, y el arma, ¿no? Siempre el arma que está ahí al lado, ¿no? Talibán, que como decía Ale, quiere decir estudiante, porque se habían constituido en estas madrasas que Arabia Saudita y Pakistán habían financiado,
pero que terminan siendo una cosa distinta de los orígenes o de los profesores y las enseñanzas que habían recibido, combinada con el nacionalismo pastún y la obediencia absoluta al mulá, al líder religioso, ¿no? La enseñanza que se empieza a dar a los niños afganos huérfanos por parte del talibán no contiene ni historia, ni ciencia, ni idiomas, solo el Corán, la ley religiosa y el odio a cualquier forma de corrupción. Y ahí tiene mucho que ver, muchísimo que ver, el líder que surge en ese momento, que es el mulá Muhammad Omar Mujahid, perdón. Si me cuesta, no necesito más González, una cosa. Un hombre nacido en 1959 en una aldea cercana a Kandahar, capital espiritual de los pastún, hijo de trabajadores rurales sin tierras propias, sin ninguna educación formal, con una religiosidad absoluta, huérfano, muy joven, criado por un tío que lo envía a estudiar a una madrasa en el sur del país, donde aprende árabe clásico, memoriza el Corán y adopta el título de mulá, que designa a los estudiosos religiosos en el mundo islámico. Tiene una educación muy tradicional, parecida a la que después él pretende darle a los jóvenes, y que cuando a sus 20 años la Unión Soviética invade Afganistán, deja la madrasa, toma las armas y se une a la resistencia mujahidín. Lucha con uno de los comandantes más exitosos del ejército mujahidín, llamado Muhammad Nabi Muhammadi, un líder que no era un político, era un combatiente piadoso, un combatiente de la fe, que se ganaba el respeto de sus compañeros por valor y por su austeridad. Todo esto lo aprende el mulá Omar, quien en la lucha, entre otras cosas, pierde el ojo derecho, una herida que marcaría su figura para siempre, y que haría que la iconografía talibán lo muestre con un solo ojo visible, como si esa cicatriz fuera la prueba física de su pureza guerrera. Después del retiro de los soviéticos, Omar vuelve a su pueblo, abre una madrasa, enseña el Corán a los huérfanos de guerra, como decíamos, y mientras los antiguos comandantes mujahidines se transformaban en señores de la guerra, que saqueaban, violaban, asesinaban, Omar encarna una figura de orden y de justicia, porque él no participaba en esto. No era un clérigo de prestigio, no era un intelectual, desde ya que no, pero era un hombre con una obsesión por el orden. Entonces, en 1994, ocurre algo que lo convierte realmente en un líder muy fuerte para el pueblo. 2 jóvenes son secuestradas y violadas por un comandante local. La población estaba aterrorizada, pide ayuda, y Omar reúne a 30 estudiantes de su escuela, los arma con viejos fusiles y ataca el cuartel del agresor, a quien ejecuta públicamente colgando su cuerpo de un cañón de tanque como advertencia. Esta especie de justicia tribal, y esta demostración de poder lo consagra en la población. En cuestión de semanas, las aldeas empiezan a pedir su protección y genera lo que después va a ser el movimiento talibán. Hasta ahí, ¿sigo? Okay. ¿Algo para comentar? Yo sí tengo que comentar en cuanto a la filosofía de la que estamos entrando. No sé si la gente que nos escucha esté viendo el alcance de toda los extremos de esta forma de pensar, porque la filosofía talibán, pues Dios no es una idea espiritual como tal vez la tenemos más acostumbrada en Occidente, sino una autoridad política. O sea, el Corán interpretado de forma literal y fuera del contexto histórico se va a convertir en un manual de gobierno. Las leyes no se discuten, se acatan. Los líderes religiosos no representan al pueblo como de alguna manera estamos acostumbrados, bueno, como debería de ser acá, sino a la voluntad divina, ¿no? Es
esta fusión entre lo religioso y lo político da lugar a una forma de totalitarismo teocrático. No hay espacio para la disidencia porque oponerse a los talibanes pues equivale a oponerse a Dios. Y bajo este marco los derechos individuales pues no existen. La libertad se considera una ilusión occidental y la justicia una imposición divina. Por eso los talibanes se oponen sistemáticamente a cualquier noción moderna de derechos humanos, llamémosla igualdad de género, libertad sexual, educación laica, pluralismo religioso. Todo se subordina a un principio, mantener la pureza moral de la comunidad islámica, aunque esto implique sacrificar el bienestar, el conocimiento o la vida misma, ¿no? Sí. Sí, bueno, el movimiento talibán que él empieza a construir aldea por aldea empieza a crecer de manera muy vertiginosa. Tanto es así que en el 95 llaman la atención de Pakistán, quien a través de su servicio secreto le empieza a proporcionar armas, vehículos, inteligencia, cobertura diplomática. Arabia Saudita contribuye con dinero y contribuye con religiosos, mientras que empresarios del Golfo empiezan a financiar proyectos humanitarios que en realidad era una forma de sostener la maquinaria talibán. Y el talibán crece. En el 95 toman Herat, en septiembre del 96 conquistan Kabul, la capital, y ahí Omar realiza un gesto simbólico muy importante. Exhibe en público lo que se consideraba la capa del profeta, una reliquia sagrada guardada durante siglos en Kandahar, se la pone en los hombros y él proclama ser el comandante de los creyentes y que Afganistán pasaba a ser un emirato islámico. Esto, por supuesto, en una población tan religiosa, lo simbólico es trascendental y lleva a una adhesión absoluta, ¿no? Ahora, Mauricio, yo te pregunto a ver qué opinas. ¿Esta adhesión absoluta a estas figuras religiosas está dada puramente por la religiosidad? Porque eso es una cosa que se discute muchas veces cuando estos movimientos extremistas se trasladan a Occidente o a otro tipo de formas y a veces se van volviendo más laicos. ¿Tiene que ver con la propia religiosidad o la religiosidad más el contexto de abandono, destrucción y todo lo que hay atrás, ¿no? Porque me parece que son inseparables una de la otra, ¿no? Porque a veces creemos que es solo lo religioso. Yo creo que es solo lo religioso. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Porque los casos de radicalización de jóvenes en Occidente, por ejemplo, me hablan de eso. O sea, gente que está perfectamente integrada, gente que habla el idioma, que estudia en la universidad. Osama Bin Laden estudia en Londres, por favor. Claro. Entonces, es la instrumentalización de todo al servicio de lo religioso. Pero una cosa importante que decían, Mahoma no es un líder religioso, es un líder político y un señor de la guerra. Sí. La religión es su instrumento. A diferencia, no sé, de Cristo, evidentemente, o de Buda o de Zoroastro, este es un señor cuyo objetivo es político, cuya herramienta es la guerra y cuyo método es la religión. La creación de una nueva religión con trozos del judaísmo y el cristianismo. Y las antiguas historias de los señores de la guerra del desierto. Entonces, yo creo que eso lo condiciona todo. Cuando tú hablas con alguien que ha sido radicalizado, yo he oído hablar a gente radicalizada, hay una desconexión total con la realidad. Al grado de que el abandono, el hambre, la desgracia, la ruina, es que van a matar a toda tu familia. Serán shahids. Claro. Serán mártires. Son esos niveles de indoctrinación, creo que son los que vale la pena destacar en esto, ¿no? Precisamente porque de otra forma lo analizaríamos desde Occidente. ¿Cómo haría para que un chico occidental se comportara así? Bueno, lo matas de hambre, lo jodes, le matas al padre, le encarcelas a la madre y el tío se levanta un día con un fusil. Sí, pero esa es otra lógica. Es otra lógica cultural. Claro. Y en el caso de Afganistán lo vemos también con el hecho de que distintos grupos islámicos están luchando por llevar a cabo su visión del Islam
a Afganistán, mientras que Pakistán está moviendo la suya propia. Pakistán es el segundo país con más musulmanes del mundo y por lo tanto se siente también líder no económico, sociopolítico, geográfico, sino líder religioso de países como Afganistán y de los países del Asia Central que mantienen una población musulmana importante. Ahora, una cosa que sí quiero aclarar, porque luego la gente no se va diferente. El extremismo islámico es minoritario, es horroroso, es escandaloso, es brutal, es descaradísimo, pero es minoritario en un mundo musulmán de 1.600 millones de musulmanes. Y esto hay que dejarlo claro. Esta visión extremista es como el catolicismo de Anders Breivik. Afortunadamente hay un asesino nazi que desgraciadamente mató a 69 chicos, pero es uno en Noruega. No podemos caracterizar al catolicismo así, y aunque el Islam tiene siempre una raíz guerrera, la gran mayoría de los musulmanes no están en eso. Simplemente hay que recordarlo siempre, ¿no? Sí, no, por supuesto. Hablamos, claro. Sí, porque luego hay un discurso que yo he escuchado mucho en redes de, no sé si les ha pasado a ustedes, que hablan de la reproducción que tiene la comunidad islámica en comparación a la reproducción europea que se tiene hoy en día. Dice que han llegado tantas personas a España y a todos esos lados de origen musulmán que en unos 100 años va a haber puros musulmanes, dado a que se reproducen en 8 punto no sé qué y los demás en 1.3. Entonces, pero te lo hacen ver pintándote, o sea, este argumento lo avientan pintándolo como de, esto es un problema porque al final vamos a tener a puro talibán aquí, y bueno, güey, hay que hacer una diferencia muy grande, ¿no? No puedes aventarte un discurso así también. Es la teoría del gran reemplazo, ahora con nuevos áreas. El número total de musulmanes, el porcentaje total de musulmanes en Europa es del 5%. ¿En serio? 5%. Mira. En España, 6%. Wow, ok. Y ojo, yo tengo compañeros musulmanes en el Partido Socialista Obrero Español, ¿eh? Mira. Claro. Claro, porque también Kemal Atatürk era musulmán. Sí, claro, por supuesto. Y es el gran reformador. Entonces, pero es 5% de musulmanes, de los cuales la radicalización está en grupos extremadamente aislados. ¿Qué es lo que pasa? Sí, se reproducen más cuando llegan. El chico musulmán que ya estudió ingeniería aquí, que trabaja en una ciudad española, que va a vivir en España, que va a tener hijos españoles, te apuesto $1 millón a que no tiene 8 hijos. Sí, totalmente, es así. Pues sí, está cabrón. Porque la reproducción es eminentemente económica. Claro. O necesitas a los hijos para que trabajen, o necesitas a los hijos porque se te mueren varios, y entonces tienes que ir reponiendo, ¿no? Sí. Pero en cuanto alcanzas un nivel económico determinado, bajas a 1 o 2 hijos y vas que chutas. Tal cual. Eso es así porque es lo que pasó con todas las demás religiones, salvo en cuanto fueron constituyéndose de manera más masiva en los lugares. O sea, hace 2, 3 generaciones, los católicos tenían también 8 hijos. No es un fenómeno único de los musulmanes. Ocurrió eso también en el catolicismo y ocurrió en todas las sociedades. O sea, es normal. Acabo de buscar un dato. Acabo de buscar un dato rápidamente. Decía yo que Qatar es un país islámico wahhabí. Sí. Con unos 0,73 nacimientos por mujer en 2023, viniendo de 6,5 en 1960. ¡Wow! Claro, la baja de la tasa de natalidad es que está cabrón. Enorme, gigante. Es petróleo. Bueno, entonces, siguiendo con la historia, ya estamos en el 96, ya tomaron Kabul, ya son gobierno, empiezan a demostrar cómo su gobierno va a tener como bandera la violencia. No es un hecho marginal oculto. Asesinan, o sea, a Nasrallah, al antiguo mandatario, lo quitan de la Embajada de las Naciones Unidas, lo castran, lo asesinan y lo cuelgan en público. Uy, terrible. Mostrando cuál iba a ser su forma y su ejercicio del poder. Sin embargo,
Aún en ese momento, Estados Unidos todavía, y esto es algo que se le ha reprochado mucho después en lo que ocurre en el 2001, pero es lo que decía Mauricio, absolutamente cierto, no los entienden, se alían con alguien que no terminan de entender la profundidad de lo que ocurre. Se provocan en el 96, cuando los ven ganadores, acciones entre el gobierno estadounidense y los talibanes. Por ejemplo, empresas norteamericanas como Unocal, gigante de la energía, mantienen negociaciones con los talibanes para construir un gasoducto que atravesara Afganistán. El proyecto llamado Trans-Afghanistan Pipeline implicaba millones de dólares en inversión y una promesa de legitimación al régimen. Representantes de Unocal se reúnen con delegaciones talibanas en Houston en el 97 y en el 98. Estamos hablando de 3 años antes de el 11 de septiembre. De hecho, el portavoz talibán de ese momento, Wakil Ahmad Mutawakil, me están haciendo sufrir con los nombres, les quiero decir, lo estoy padeciendo. Porque no los quiero por respeto pronunciarlos bien, pero no tengo las herramientas lingüísticas para pronunciarlo bien. Viaja a Texas para discutir términos de ese contrato. El Departamento de Estado en la gestión de Clinton avala esas reuniones porque considera que el talibán puede ser un factor de estabilidad de la región. Y esas negociaciones recién se detienen con los atentados a las embajadas norteamericanas en África de 1998, cuando Washington recién ahí en ese momento designa al talibán como un régimen hostil. Yo no me acordaba, la verdad, de los atentados. Ahora me está viniendo el recuerdo de antes del 11 de septiembre. Claro, ocurrieron la destrucción de las embajadas en varios países de África. De 2 embajadas, sí. Sí. Bueno, entonces, en ese contexto en el que ocurre esta colaboración que no termina, además ocurre el rescate de personal diplomático del gobierno de los Estados Unidos en Kabul, en el cual realmente no se le dificulta, los dejan salir sin ningún problema los talibanes. O sea, había una colaboración hasta que ocurre esto en el 98. Nadie sabe visualmente o en el aspecto público del Mulá Omar. Porque el Mulá Omar, después de que toma el gobierno en el 96, no se muestra nunca más en público, no da entrevistas, no hace actos públicos, su imagen se convierte en un mito incluso dentro del talibán, donde es intocable. Ninguno de sus ministros puede tratarlo directamente, por un respeto más religioso que político. Él gobierna transmitiendo sus órdenes a través de mensajeros y transmite un mensaje absolutamente y contundentemente simple y férreo. El Islam tiene que ser obedecido al pie de la letra y toda desviación, la educación femenina, música, cine, el comercio con Occidente, es considerado corrupción. No hay ninguna idea de modernización del país, no hay ninguna idea de construcción de un Estado. Es la búsqueda de un territorio, de una población purificada. La política es una forma de apostasía para él. La única forma de gobernar es aplicar la ley de Dios, no una administración. Bajo su mando, entonces, las ejecuciones públicas, lapidaciones y amputaciones no son castigos arbitrarios, sino que se transforman en algo más cruel, que son rituales de obediencia. ¿Tenés algo de eso, Ale? Híjole, pues hay mucho más, traigo mucho más información sobre la mujer, cómo es tratada allá. Y creo que hay pocas imágenes que ilustran mejor la filosofía talibán que la burka azul, ¿no? Cubriendo por completo el cuerpo de la mujer, permitiéndole ver apenas a través de una rejilla de tela. Para los talibanes el cuerpo femenino pues representa tanto la tentación como el desorden. En su visión del mundo, la mujer es un ser moralmente inestable que debe ser protegida y controlada para preservar la virtud del hombre. Durante el primer régimen, el 96 al 2001, las mujeres afganas fueron borradas de la vida pública, se les prohibió estudiar, trabajar, salir de casa sin acompañante masculino y mostrarse en público sin el burka. Las transgresiones se castigaban con látigos y ejecuciones públicas. Las escuelas femeninas fueron cerradas y las médicas, una excepción necesaria, debían atender a mujeres tras cortinas
que les impedía el contacto visual con los pacientes varones. Tras la retirada de Estados Unidos en el 2021, los talibanes prometieron un Islam más moderado, pero esa promesa se desvaneció rápidamente y en 2022 se prohibió nuevamente la educación secundaria, la universidad para las mujeres. En 2023 se restringió el trabajo de las ONG y organismos internacionales. Para 2024 incluso los parques y gimnasios fueron vetados. El espacio público femenino se redujo a la casa, el silencio y la obediencia. En términos filosóficos, esto revela algo pues, bastante profundo. El pensamiento talibán no concibe, a la mujer como sujeto moral, sino como un objeto social. No es portadora de derechos, sino de responsabilidades hacia la familia, el esposo y obviamente Dios. Su cuerpo no le pertenece, es un terreno sagrado que debe permanecer oculto. La represión de las mujeres no es un exceso, sino la base de su sistema ético. Y si allá los apedreamientos a mujeres infieles son, ¿cómo se llama? Por su interpretación de la ley Sharia son comunes, ¿no? La lapidación pública, sí, pues cualquier ejecución pública hay de varios tipos. Uy, qué horror. Bueno, hace 3 horas, bueno, 5, porque esto lo vi hace, se notificó que hubo 11 personas azotadas públicamente el día de hoy en Afganistán, entre ellos 3 mujeres en 4 provincias, por acusaciones que van desde el robo hasta lo que el grupo llama corrupción moral, y el castigo corporal es la base. Luego están las datos, pero hay un fenómeno afgano que yo veo que la gente no conoce, y es el de la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, RAWA, Revolutionary Association of Women of Afghanistan, fundada por la activista social Mena Keshwar Kamal. Yo sigo a RAWA desde hace muchísimos años. Mena comenzó su lucha en 1977 y curiosamente es asesinada en 1987. Ella contaba con el apoyo de grupos progresistas europeos, incluido el Partido Socialista francés, y es asesinada en Pakistán en 1987. Claro. Reúnen dinero para hospitales, para apoyar a las mujeres. No sé cómo hacen. Su página web sigue viva. Lo acabo de revisar, porque yo las he seguido mucho tiempo, he tenido algún contacto con RAWA, y precisamente ya anunciaban que por la caída de internet que hubo hace unos días, ahora aprovecharon los talibanes para cortar todo acceso a las redes sociales, cosa que hicieron en su primer gobierno, pero que no habían hecho esta vez. Claro. Ahora parece que ya reaccionaron. Entonces, yo siento cómo sobreviven, cómo funcionan estas mujeres. Una asociación que apoya a las mujeres en Afganistán, a mí me parece absolutamente admirable. No sé más cómo estén ahora, pero hoy estaban subiendo noticias a su página web, probablemente desde Francia o desde Alemania o desde algún lugar así. Pero vale la pena señalar que no son forzosamente las florecitas que se marchitan debajo de una burka, ¿no? Claro. O por lo menos no todas. Menos no todas, sino que hay una asociación que lucha y que se esfuerza y que merece todo el apoyo del mundo. Sí, ahora, por supuesto, y debería ser más conocida además. Ahora que hubo el terremoto, tuvieron el problema de que a las mujeres no las podían atender los hombres. Sí. Es una locura. Sí. Unas imágenes horribles, ¿no? De que estaban bajo los escombros y no las sacaban. Pero es que si un hombre se impone y levanta los escombros y la saca, ella queda sucia para siempre. Le has jodido la vida social. El crimen de deshonor, ¿no? La has contaminado al ser tocada por un hombre que no es su marido, o hermano, qué locura, o padre. Qué locura. Y si eso se nos hace una locura, todavía la persecución y todo lo que gira alrededor de la comunidad LGBT+, está muy cabrón horrible. También. De hecho, si las mujeres encarnan para los talibanes el desorden moral, las personas de la comunidad simbolizan la corrupción ontológica, o sea, el quiebre del orden natural en su interpretación de la Sharia, ¿no? La ley islámica.
la homosexualidad no solo es el pecado, sino es el crimen capital. O sea, creo que acá se van al extremo total. Me parece que es una de las... Si lo de la mujer se nos hace un extremo, me parece que esto habría que ahondar un poco más, ¿no? Bueno, pero a ver, entiendo lo que planteas, pero el catolicismo ha hecho toda la guerra que ha podido a todas las minorías que ha podido y hoy no actúa en términos, o hace muchos años que no actúa en esos términos porque está acompañado por la construcción de un occidente que no lo permite. O sea, no es que es un elemento único de extremistas islámicos. Pero esa idea. A mí me parece, sí, tienes toda la razón, pero a mí me parece que en el catolicismo ocurre un fenómeno diferente, porque el catolicismo ha crecido tanto y se ha vuelto un negocio tan fructífero que ahora que se le está viniendo el pedo de todos los abusos y todo lo que han estado descubriendo de la Iglesia Católica y que está entrando en un tipo de crisis, pues necesita de todos los seguidores que pueda, cabrón. Entonces siento que ahorita está buscando esa ventana de ahora sí, vénganse para acá. Ah, soy el tío buena onda, ¿no? Pero vete al mundo rural. En el mundo rural, en México, claramente, sí. Y en el mundo rural, tanto latinoamericano como africano y en cierta medida asiático, es lo mismo. Así es. Una chica que anda de la mano con un tipo que no es su papá, o se casa o le rompen la cara. Sí. El poder del cura en el pueblo no tiene nada que ver con el sacerdote que tienes en una colonia en México o en una parroquia en una ciudad europea o argentina. Claro, ahí es un referente, ¿no? Claro, pero es que el catolicismo ha sido vencido en cierta medida por la Ilustración. Exactamente. Sí. O sea, si no fuera por la Ilustración, estarían funcionando exactamente igual que los talibanes. Sí. Y funcionaron igual que los talibanes. Y por eso es la Ilustración la esperanza de los países musulmanes. Esa Ilustración es la que renunciaron desafortunadamente en el siglo XII, después de la Edad de Oro. Claro. La Edad de Oro de la cultura islámica, ¿no? Cuando se decidió que el Corán era la clave. Pero yo siento que se nos olvida que lo que se vive en los espacios más ocultos, más marginales de las sociedades del tercer mundo, que son la mayoría, sigue siendo, y que son la mayoría, pero es una opresión por parte de la Iglesia. A mí todavía en el 79, el 75 había cosas que me querían matar. Imagínate, en el campo mexicano, no en la ciudad. En la ciudad tenían que tragar conmigo. Pero siento que olvidamos eso, ¿no? Es un animal que está dormido y el día que puede despierta. En España están atacando todas las opciones progresistas. Tienes abogados católicos, abogados cristianos que presentan lawfare contra toda opción progresista. Tienes Hazte Oír, que son aliados del Yunque en México. En fin, son MAGA en Estados Unidos, ¿no? Que no son católicos. Los MAGA en Estados Unidos, pero yo estoy hablando concretamente de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en España está furibunda, porque hasta 1975 mandaba. Claro. Mandaba muchísimo. Claro, porque con la dictadura. Entonces, el animal del extremismo musulmán también lo podemos entender desde el punto de vista de cómo era el cristianismo hasta mediados del siglo XIX, hasta fines del siglo XIX. Y además que sin tener una estructura actual que te permita sistemáticamente, institucionalmente, actuar como los talibanes en México, pues ya los vestigios que han dejado en los pueblos, como dices, hace poco quemaron un chamán. Lo quemaron vivo, o sea, porque se vino una epidemia en un pueblo y pensaron que ese güey que se dedicaba a la herbología o no sé qué hacía, había sido el causante de esa epidemia y lo quemaron vivo en una plaza. O sea, y todo eso son formas de actuar del catolicismo antiguo. Claro. Los abusos sexuales en los pueblos o en el mundo rural nunca van a salir a la luz. Claro que no. Y acuérdate cuando salieron en México los primeros de Marcial Maciel, como fuerzas económicas como Bimbo se lanzaron en contra de los hombres que fueron los que denunciaron por primera vez los abusos de Maciel. Voy a poner un ejemplo más para que veamos lo vivo que está esto. Hay una predicadora en África que se llama Helen Upkabio y se dedica, está en Uganda me parece, y su negocio es denunciar
a niños que son brujos. Entonces a los niños brujos o ella los exorciza o los matan. Son los que dejan en la calle, ¿no? Que los dejan ahí andar, morirse de hambre. Y hay un tipo que es un héroe, Abraham no me acuerdo qué, que se ha dedicado a recoger a estos niños y a darles una vida, porque son niños aislados de su sociedad, porque han sido acusados de brujos por una señora que tiene un dineral, que, vamos, absolutamente delirante, y que luego anda por el mundo sin que nadie le diga nada. La impunidad de la barbarie religiosa, ¿no? Sí. Sí, el catolicismo no actúa como lo que estamos contando porque está sobreviviendo a adaptarse a una sociedad que es la que le quedó. O sea, el catolicismo le tocó para lo que le gustaría ser la mala suerte de acompañar a Occidente. Y entonces se quedó mayoritariamente en una sociedad que avanzó a pesar de ellos, no por ellos. Y entonces, por eso solamente no hacen estas cosas. Y el tratamiento a los homosexuales es muy claro eso, porque vemos cómo incluso estando en Occidente e incluso estando en todo esto que decimos, aún así intentan dar la pelea contra esas minorías. O sea, pelea que no pueden dar contra otros, o sea, hoy no pueden salir a expulsar judíos o no pueden salir a prohibirle a las mujeres que se eduquen, pero sí hacen todo lo posible para que los homosexuales no tengan el mismo acceso a los derechos civiles, por ejemplo. Y lo hacen en pleno Occidente, en pleno siglo XXI. Eso para mí es una muestra de lo que podrían hacer si fueran gobierno, porque esa es la diferencia. No son más gobierno. Si fueran gobierno y pudieran dictar las leyes, lo harían, como lo están haciendo los evangélicos en Brasil. La ley que acaba de salir de cristofobia es una muestra de cuando vos les das esa capacidad, a dónde te van a llevar. Lo justo en Estados Unidos también acaban de, bueno, se está promoviendo una ley lo está promoviendo Trump, de, ¿cómo se llama? Prohibición de expresiones antiamericanas, y dentro de esas expresiones son las expresiones anticristianas. Entonces, pues básicamente una ley anti-blasfemia están queriendo hacer. Sí. Bueno, Brasil lo hizo. Bueno, para cerrar la idea de este primer gobierno hasta el 2001, ¿cuál es el problema? Porque ellos están gobernando y realmente no sufren mayor oposición. Si bien en el 98 son declarados gobierno hostil por Estados Unidos, realmente tenían el control, pero la propia cuestión religiosa es la que termina siendo el fin de este primer gobierno talibán en el 2001. ¿Por qué? Porque en el 96 Osama Bin Laden había sido expulsado de Sudán, donde se encontraba. Y entonces quien lo acoge y quien lo lleva a darle recepción con honores es el mulá Omar, quien lo recibe como un huésped y un aliado. Hay una relación muy simbiótica ahí. Al-Qaeda, la organización de Osama Bin Laden, aporta mucho dinero, aporta entrenamiento y propaganda, y los talibanes le dan territorio y legitimación religiosa. De hecho, la organización de los ataques del 11 de septiembre ocurren, y esto está probado, desde Afganistán. Cuando se da entonces en los atentados del 11 de septiembre y Estados Unidos le exige al gobierno de Afganistán y al mulá Omar que entreguen a Osama Bin Laden, el mulá se niega. Y no se niega por un cálculo político, porque de hecho probablemente si lo hubieran entregado quizás no sufrían la invasión, sino por la convicción de que romper esa hospitalidad hubiera sido una ofensa a Alá. Y entonces comienza la operación Enduring Freedom el 7 de octubre, menos de un mes después del 11 de septiembre, con bombardeos, con una alianza de países que atacan en el norte de Afganistán, que destruyen la estructura talibana en muy pocas semanas. Recordemos que el gobierno no era un gobierno estructuralmente administrativo, con lo cual era muy fácil esa destrucción. Creo que ahora están siendo más organizados en ese sentido. Se provoca la invasión de los Estados Unidos. El mulá Omar, después de resistir hasta diciembre en Kandahar, huye y termina, se supone, muriendo unos 7, 8 años después, si bien no está muy claro. Esa caída del gobierno talibán
de Afganistán, producida, digamos, de costado por lo que ha ocurrido en el 11 de septiembre, parecía ser el fin del Talibán. Y sin embargo, Bobby, no lo fue, ¿no? No cayó el Talibán. ¿Qué más quisiéramos nosotros, no? Que ya se hubiera pelo. acabado. Si uno pensaría que más de 20 años después de la derrota de los talibanes y Al-Qaeda, Afganistán por lo menos debería estar camino a terminar de corregir las atrocidades relacionadas a derechos humanos, limpieza étnica y religiosa del país, pero hoy en día nos encontramos con que Afganistán es nuevamente un emirato. Esto es de lo más reciente. Cientos de miles de personas han sido desplazadas de sus hogares y huyen desesperadamente. La libertad de expresión es inexistente. Acaban de cortar el internet a nivel nacional, como lo platicábamos hace un ratito, porque lo califican como una fuente de inmoralidad, y el trato a las mujeres es tan abismal que, como ya había dicho Mauricio, tras los recientes temblores, los rescatistas no se negaban a rescatar a las mujeres y niñas para no ensuciarlas. Y creo que todo esto viene relacionado a un dicho talibán que dice lo siguiente: ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Esa es una de las filosofías de los talibanes. Y pues, ¿qué pasó tras la derrota de los talibanes y de Al-Qaeda? Ya que Osama Bin Laden había huido a Pakistán, los países invasores deciden no retirar sus tropas inmediatamente. Intentan establecer un nuevo gobierno. Primero es un gobierno interino afgano encabezado por Hamid Karzai. Se hace este proceso de transición en donde se forma la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que es, por sus siglas es la ISAF, autorizada por la ONU en la resolución 1386, inicialmente dirigida por el Reino Unido, pero en 2003 la OTAN asume el mando. Ellos supuestamente se iban a encargar de garantizar la seguridad en Kabul y luego en todo el país, y de entrenar al Ejército Nacional Afgano y a la Policía Nacional Afgana. Cada uno de los países de esta coalición se encargaba de diferentes regiones. Por ejemplo, por decir algunos, Kabul estaba al mando de Estados Unidos y la OTAN, Reino Unido estaba a cargo de Helmand y así sucesivamente. La ONU y el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo coordinaron esta asistencia. Se les prometió más de $4,000 millones para esta reconstrucción, y pues supuestamente todo iba a salir muy bien, pero como siempre, corrupción masiva y dependencia del dinero extranjero. No se falló en que esto fuera autosustentable. Hubo mucha desigualdad regional. Las zonas rurales recibían muy poca ayuda comparado con las poblaciones más grandes. Eso es un elemento de lo que dice Mauricio, que lo que explicaba Mauricio justo un rato, es no entender. O sea, los talibanes se conformaron en esas aldeas y es a los que menos das la asistencia. Es como volver a repetir el error casi de manera adrede, ¿no? Sí, justamente como olvidaron estas poblaciones, pues los talibanes muy contentos se quedaron ahí, y obviamente, como lo estábamos diciendo, en Pakistán, que fue su refugio en lo que se calmaba tantito la cosa. Entre 2002 y 2005, para irnos un poco más rápido, porque me da pendiente el tiempo de Mauricio. Los talibanes se reorganizan en zonas rurales del sur de Afganistán, particularmente y en varios refugios de Pakistán, especialmente en Quetta, no sé cómo se pronuncia, particularmente en la zona que estaba a cargo del Reino Unido. Ahí es donde empieza una de las partes más más difíciles de esta nueva insurgencia. Y pues empieza esta insurgencia en contra del nuevo gobierno afgano y las tropas internacionales. Avanzando un poco más, entre 2006 y 2010, la insurgencia talibán se intensifica con ya ataques con bombas, atentados suicidas y emboscadas. Para 2009, esto es muy importante, que es cuando
Barack Obama ordena un aumento masivo de tropas, el muy famoso Surge, donde Estados Unidos mandó más de 100,000 soldados a Afganistán, Reino Unido mandó 10,000, si no mal recuerdo, y así varios de los países de esta coalición mandaron más tropas, pero aún así los talibanes mantienen el control parcial de muchas zonas rurales otra vez, porque era lo que tenía descuidado, como que esta coalición creía que con tener las ciudades tenían todo. Para 2011, las fuerzas especiales de Estados Unidos matan por fin a Osama Bin Laden en Pakistán. Y en esta parte de la historia, el Mulá Omar estaba desaparecido y se rumoraba que estaba enfermo o muerto. De hecho, pasa varios años sin aparecer. Era una figura muy importante, entonces deciden mantenerlo oculto hasta después. Y ahí empiezan a haber contactos secretos entre los talibanes y Estados Unidos, pero en Qatar, que empieza a ser como ahí una forma de mediador. En este año también ya Estados Unidos empieza a mandar el mensaje de que ya va a haber una retirada porque se cumplieron los objetivos militares. Sin embargo, realmente lo que estaban consiguiendo eran cosas a corto plazo y que no iban a ser sostenibles. Lo podemos decir en retrospectiva, pero igual y ellos no sabían. Los talibanes en el 2013 abren una oficina política en Doha, en Qatar, para futuras supuestas negociaciones de paz. Se confirma ya en 2013, que es 2 años después, la muerte del Mulá Omar. Sí ocurre en 2013, pero hasta el 2015 iba a ser descubierto que estaba muerto. Pero mientras estaba desaparecido, quien toma el mando de la organización es Akhtar Mansur. Este es el nuevo, ¿cómo se llama? El sucesor. Surgen entonces divisiones internas y también la filial del Estado Islámico, que aquí es donde sufre ISIS, que es enemigo tanto del gobierno afgano como de los talibanes. O sea, es una organización todavía más extrema, de la que creo que estaría bueno hablar después, o no, porque valoramos nuestra vida, ¿verdad? Estados Unidos y los talibanes comienzan negociaciones, ahora sí, formalmente en Doha en 2015, y en el 29 de febrero de 2020 se firma el acuerdo de Doha entre Estados Unidos y los talibanes. Estados Unidos promete retirar sus tropas gradualmente. Los talibanes se comprometen a no permitir que grupos terroristas operen desde Afganistán. El gobierno afgano, sin haber participado plenamente en las negociaciones, debe liberar a prisioneros talibanes. O sea, este es el gobierno afgano que se había instituido por esta coalición, no los talibanes. Ellos no participan en las negociaciones, pero deben de dar varias concesiones. El año siguiente, que ya había tomado protesta Joe Biden, a él le toca honrar los acuerdos que hizo la administración de Trump. Y entonces ahí se hace la retirada de las tropas ordenada por Biden. Los talibanes retoman el control de casi todo el país en tan solo 10 días. Entran en Kabul el 15 de agosto. El presidente Ashraf Ghani huye. Se proclama nuevamente el Emirato Estado de Afganistán. Los miles de afganos intentan huir. Todos vimos esas imágenes horribles de gente intentando subirse como fuera a los aviones para salir huyendo, porque sabían lo que se venía. Y ya más recientemente, entre 2022 y 2023, regresan las restricciones severas a las mujeres, la prohibición de la educación secundaria universitaria, lo que ya nos contó el Corsario. Y en 2024-2025 los talibanes mantienen el poder absoluto. Esto es lo más reciente. Me enfrentan ataques de ISIS, que los califica de inmorales, y es una falacia de quién es el verdadero escocés realmente. Continúan las tensiones diplomáticas. Ningún país realmente reconoce al gobierno de Afganistán, aunque China, Rusia, Irán y Pakistán mantienen contactos con ellos. Lindo club, ¿eh? Sí, lindo se club juntan ese, ¿eh?
Espera, que ha mejorado. Un representante talibán se acaba de dirigir a la India porque va a tener una reunión con Narendra Modi. Para redondear. Guau. Sí, el que Para faltaba. Guau. El que faltaba, sí. Sí. ¿Qué opinas tú, Mauricio, de que pues realmente estas derrotas militares no significaron el... El problema es que, otra vez, nosotros lo vemos distinto a lo que ven los gobiernos. Estados Unidos tenía sus objetivos estratégicos, los cumplió. Claro. Nosotros, que somos, me van a perdonar, somos tontos, pensamos que la intervención militar debería funcionar para establecer para lo que es la construcción de una nación. Algo que Estados Unidos se ha propuesto muchas veces, que no ha logrado casi nunca, salvo en Japón, que a mí me parece que hicieron un trabajo extraordinario. Sí. No sé si es por Estados Unidos o solo por MacArthur, pero esa construcción nacional de Japón, pues no la han logrado repetir en ningún otro país. Pero Nunca. para nosotros la presencia de las tropas era la garantía para las mujeres afganas, para gente como la gente de Rawa. Era la garantía de que se podía tener una democracia con libertades formales, con todo eso que no creo que sea un invento occidental. Es que los esclavos negros que venían de África querían ser libres, ¿no? Y los esclavos chinos, cuando eran esclavos, pues querían ser libres. Entonces yo no acepto mucho esto que sea un invento occidental. Totalmente. Nosotros lo veíamos así, pero otros lo veían de una manera totalmente distinta. Mira, yo recuerdo un personaje que ahora medra en México, de una izquierda extrema que estuvo aliada a ETA aquí en España, y que hizo una fiesta enorme con una fotografía de unos talibanes entrando a Kabul. Y yo le dije, tú eres un miserable, porque lo que viene lo sabemos. Las tropas no debían haberse retirado porque yo creo que deberían haberse quedado para proteger a las mujeres afganas y a las minorías y a la posibilidad de un futuro mejor. Pero al gobierno de Estados Unidos eso le daba igual, y a la OTAN le daba igual, y al gobierno europeo le daba igual. Y ese es el problema. Vemos las cosas desde dos perspectivas radicalmente distintas. Y lo que me dijo este imbécil es, pero es que yo lo que estoy celebrando es la derrota de los yanquis. Digo, chicos, si para ti la derrota de los yanquis vale la tragedia de millones de mujeres en Afganistán, en la Segunda Guerra Mundial hubieras estado del lado de Hitler. Pero es que hay mucha gente de esa que hoy lamentablemente tiene ese tipo de expresiones, y hoy lo estamos viviendo muchísimo con el tema de Israel y Hamás. Brillante, entre paréntesis, tu publicación de hace un par de semanas en el que decías, no es tan difícil, realmente es así, y los invito a que la vayan a buscar. Yo estoy convencido de que toda esa gente hubiera apoyado a Hitler, porque esa idea de ese facilismo de Estados Unidos es todo lo malo, y lo malo que le pase a America Estados Unidos bad, ¿no? Dicen es necesariamente bueno, como si fuera tan fácil de analizar un contenedor gigantesco con las propias contradicciones internas que tiene Estados Unidos, y que muchas de las críticas que esa gente le hace a Estados Unidos han partido de pensadores norteamericanos, además, cosa que tienden a olvidar. Pero la contradicción la tenemos nosotros. ¿Sí? La contradicción la tenemos nosotros, porque tenemos una cultura que, queramos o no, ha sido moldeada por el imperio, en lo bueno y lo malo. Ahí el único que acertó fue Leonard Cohen, cuando dijo que era la cuna de lo mejor y de lo peor, ¿no? Es así. Pero para una izquierda, para lo que yo llamo la izquierda que estorba, ha resultado muy fácil, muy fácil decir, es que si eres anti-yanqui ya no necesitas pensar más. Claro. Y bueno, incluso el anti-yanquismo hay que moderarlo, ¿no? Y yo no quiero que maten no quiero que golpeen a ciudadanos estadounidenses para tirar a migrantes. Estoy a favor de los ciudadanos estadounidenses víctimas también, ¿no? Entonces, esa hipersimplificación en Afganistán se vio muchísimo. Gente que aplaudió la salida de las tropas, y yo, como soy una mula cada año, le recuerdo a este desgraciado que estaba aplaudiendo la salida de las tropas que están facilitando lo que estamos viendo hoy, ¿no? Total. Lo que estamos viendo hoy es una tragedia humana de unas proporciones increíbles. Sí, horribles. Ahora desde hace unos meses las mujeres tampoco ya pueden hablar, ¿no? No. Que el sonido de su voz también. Sí. No, esa no. Se les ha prohibido incluso hablar en público. Sí, se les ha prohibido hablar en público.
No pueden ir dos mujeres conversando porque el sonido de su voz mueve a la perdición. Y como decía una amiga mía que es musulmana, dice, si mi cabello te provoca, no mires, hijo puta. Wow. Tal cual. Y aparte siento que en una condición peor, ¿no, Mauricio? Porque cuando ocurre el primer gobierno talibán, que si lo contamos se acerca a que tenga la misma cantidad de años este segundo de que tuvo el primero, o sea, no fueron tantos años el primer gobierno, fueron 5 años. Ahora hay una situación, o por lo menos esta cosa de haber perdido la base militar que entrega inexplicablemente Donald Trump y que ahora la reclama después de haberla entregado como niño caprichoso, la base militar de Bagram, que ahora les dice que los va a castigar si no se las devuelve, y él se las dio, porque Biden tuvo que cumplir el acuerdo de febrero de 2020 que fue de Donald Trump. Me parece que ahora está con esta sensación de que ellos perdieron, no se fueron, volvieron más fuertes, están haciendo lo que quieren, y Occidente resultó cuanto menos ideológicamente vencido en el enfrentamiento contra el talibán. Porque la guerra, por supuesto, que si quieren, Estados Unidos tiene las tropas para volver a hacer lo mismo. Pero hay una idea, una concepción de que ideológicamente Occidente fue vencido en esa pelea. El talibán se quedó, y moralmente, por supuesto que fue avasallado, porque el talibán se quedó, tuvo paciencia y terminó haciendo lo que quiso, y Estados Unidos hasta retiró sus tropas, algo que no ha hecho de Alemania. Todavía tiene tropas en Alemania de la Segunda Guerra Mundial. De Vietnam salieron. Bueno, de Vietnam salieron porque no tenían más opción, pero no salieron voluntariamente, fueron vencidos. Esto es una entrega, yo siento que es más grave todavía, porque no hay una idea de que alguien vuelva a sacar al talibán de Afganistán, me parece. No tengo esa sensación. No, se necesitaría una decisión política que ninguna de las potencias en este momento tiene. A Rusia le conviene Afganistán, a Estados Unidos le conviene mirar para otro lado, y Europa en este momento está en una situación límite, está en la cuerda floja. Yo soy muy europeísta, lo debo decir. Creo que es el experimento más interesante de la historia de la política mundial. Pero Europa está en la encrucijada de tomar decisiones, de poner pie en pared y decir, bueno, vamos a ejercer la fuerza económica, política y militar que tenemos, o no. Y no es tan fácil. Europa está viviendo un problema grave de toma de decisiones en este momento, ¿no? Sí, leí el otro día, esto al margen, pero tiene mucho que ver, que no hay ninguna empresa europea en el top 35 de compañías del mundo en este momento, netamente europeo. O sea, es muy fuerte la pérdida de la incidencia en el juego mundial. Ahora, yo te quería hacer otra pregunta, Mauricio, porque el fenómeno talibán, lo explicábamos, lo acabamos de contar todo. Sería una pregunta doble. ¿Lo ves reproducible de que pudiera pasar en otro país islámico una cosa similar? Y atado a eso, ¿por qué no volvió a ocurrir? Porque es espantoso, pero es bastante limitado ahí. No ha habido otro, o quizás sí lo hay y no tenemos el conocimiento, pero me da la sensación de que ni siquiera Irán, con las aberraciones que han hecho los ayatollah, llega a los niveles del talibán. ¿Qué pensás respecto de la reproducción de estos fenómenos, ¿no? En el mundo islámico? Yo no creo que sea reproducible, porque las condiciones internas de Afganistán eran peculiares desde el punto de vista económico y social. Es decir, Afganistán ha sido la encrucijada donde se han empantanado todos. El Reino Unido también se hundió los pies en Afganistán. Es una encrucijada mundial. Y los que han pagado el pato siempre han sido los pobladores de Afganistán a lo largo de toda la historia. Entonces, esa marginación, ese gané pero perdí continuo contra la Unión Soviética, contra Estados Unidos, contra el Reino Unido, contra invasiones mongolas, etcétera, genera creo que un caldo de cultivo bueno para este tipo de extremismos, que además tienen que ponerse de acuerdo grupos o países poderosos como Afganistán y como Arabia Saudita y Pakistán para impulsarlo, ¿no? Claro. Y luego ven que el negocio no les salió como esperaban. Los hermanos musulmanes son un poco más prudentes en ese sentido, ¿no? Pero
no lo veo reproducible, pero veo que la única forma de pararlo es con una intervención internacional, porque el poder, y lo tienes claro en Irán la gente es mucho más avanzada, entre comillas, ¿sí? Las universidades están mucho más pobladas, las mujeres van a la universidad, y sin embargo, ejercer la oposición en Irán es absolutamente imposible. Tenemos el caso de yo olvido nombres con una facilidad enorme. La máxima activista iraní que está en Nueva York, acaba de ser condenada, ¿no? Que acaba de ser condenada a muerte, la defensora de las mujeres, ¿te referís a ella? No, esa es la que está esa es la que está en Irán. Ah, sí, claro, esa. La que fue la defensora de Mahsa Amini, de todas ellas. Exactamente. No. Sí, no. Esta es una mujer que se fue hace tiempo, vive en Nueva York. Malala, no sé. Usa el pelo, un pelo rizado casi en afro como provocación, y van 2 intentos de asesinato por agentes de Irán en Nueva York, que el FBI yo a veces le traduzco cosas a esa mujer, la admiro, pero perdidamente, ¿no? Es horrible que no me acuerdo de su nombre ahora. Pero Irán ahora también vuelve. Sí, pero Irán también está asesinando gente fuera. Entonces, ejercer la oposición en Irán es muy difícil. Uh-huh. Es como ejercer la oposición en Cuba o ejercer la oposición en Nicaragua, que no tienen el elemento religioso, pero tienen el elemento del poder absoluto. Claro. Tienen el elemento del delator. El delator lo tienes en el pueblo, lo tienes en el edificio, lo tienes puerta con puerta, lo tienes en la calle. Los hombres que a las mujeres les empiezan a golpear en la calle en Irán. Masih Alinejad, sí, por supuesto. Sí. Adorable Masih Alinejad, sí, señor. Sí. Entonces, yo creo que el problema es ese, que y curiosamente estoy en desacuerdo. Voy a leerles nada más una cosa de lo último que dicen las mujeres revolucionarias de Afganistán en su libro, en su página web sobre nosotras. Dice: Rawa considera que la libertad y la democracia no se pueden donar. Es el deber de la gente de un país luchar y conseguir estos valores. Bajo el gobierno apoyado por Estados Unidos, los enemigos jurados de los derechos humanos, de la democracia y del laicismo han enterrado sus garras sobre nuestro país e intentan restaurar su fascismo religioso sobre nuestra gente. Mientras existan fundamentalistas como fuerza militar y política en nuestra lesionada tierra, el problema de Afganistán no se resolverá. Hoy, la misión de Rawa para los derechos de la mujer aún no ha terminado y tenemos que trabajar duro para establecer un Afganistán independiente, libre, democrático y laico. Necesitamos la solidaridad y el apoyo de toda la gente del mundo. Totalmente. Durísimo. El tema es que primero es duro, sí. El tema es que primero tiene que estar el interés, ¿no? Y a veces pareciera que la opinión pública internacional, lo hablábamos de Estados Unidos y ocurre con muchas cosas, no se mueve por quién es a quien están defendiendo, sino por a quién pueden atacar con el que defienden. Y entonces muchas veces el único interés aparece no por quién está sufriendo, sino por a quién está en contra, ¿no? Y el que quiera entender, que entienda, porque solamente hay un evento de las tantas crisis humanitarias internacionales que tiene el interés del mundo, ¿no? No por quién lo sufre, sino por quién lo ocasiona, que es lo que importa, lamentablemente. Y entonces Afganistán no le importa a nadie por todo esto, porque no son quienes les sirve tener en contra, lamentablemente. ¿Algo más, muchachos? No. A mí sí me gustaría agregar algo que leí. Es tu programa, Ale. Muchas gracias. Es un tipazo, Vasco. Un rayito de esperanza que leí por ahí, me parece que después de todo lo que hemos hablado es un rayito de luz, pero no encontré el autor, así que se los voy a leer. Dice: hoy, en alguna casa escondida en Kabul, una niña estudia en secreto con una linterna. Memoriza las letras del alfabeto como si fueran un conjuro.
Cada palabra que aprende es un acto de rebelión, un gesto que desafía a la oscuridad. En ese pequeño rincón, entre el miedo y la esperanza, se libra la verdadera batalla por el alma de Afganistán, una batalla entre la obediencia ciega y la libertad interior. Y mientras esa niña siga leyendo, el pensamiento talibán, por más armas o decretos que tenga, nunca podrá considerarse victorioso. Uf, excelente. Hermoso. Muy bien. Hermoso. Bueno, Mauricio, algo más para cerrar, para terminar, y si no, contanos dónde te encuentra la gente, Sí, eso. qué estás haciendo. Proyectos que quieras anunciar, lo que tú quieras. Recomendanos una banda, vos que siempre estás escuchando música, dale con todo lo que quieras. Les recomiendo a Rush. Uf. No es una banda nueva. Gracias. La banda No es una favorita banda de Mauricio, Durán. gracias. La banda No favorita es de una Durán. banda nueva, pero vuelven a salir de gira Sí, lo vi. con Anika Niles, Sí. que es una baterista que todos los bateristas que yo conozco y que yo veo me han dicho que es lo mejor que hay en el mundo en este momento, y va a tocar con Geddy Lee y con Alex Qué Lifeson. chulada. Así que les recomiendo a Rush. Les recomiendo a The Warning, porque tengo que recomendar a The Warning, porque es mi grupo favorito desde hace mucho tiempo. Y les recomiendo, no sé si les he recomendado a las Sixters. Six como 6 y luego Sters como hermanas. No. Es un grupo todavía son adolescentes, ucranianas, refugiadas en Alemania, y que son una pequeña maravilla. Serían Sixters. así como las Six, son como Sisters, pero con una X metida en medio, que originalmente eran 6. Están escribiendo cosas impresionantes, así que pues eso les recomiendo. Yo estoy en YouTube, en El Rey va desnudo, es lo fundamental que hago. Y en Twitter, que todavía Elon Musk cree que se llama X, pero bueno. Y estoy en Twitter, pues no me pienso ir, porque la resistencia se da donde está el problema, ¿no? Y el problema es el nazi este. Entonces ahí soy el nocturno. Muy bien. Excelente, Perfecto. excelente. Y bueno, te tomamos la palabra de que ahora vas a empezar a venir más seguido a Herejes. Te vamos a invitar más seguido. Ya Sí, sí, sí. Cuando 5 quieran. de la mañana Mira, te va a tocar. De mi trabajo, te explico lo que va a pasar ahora. Termina esto y les agradezco muchísimo, lo he pasado muy bien. He adquirido datos que no tenía, lo cual siempre ayuda. Y ahora que acabe esto, yo me pongo a trabajar y traduzco hasta las 4 de la mañana. Ok. Que es mi hora de dormir normal. Ok, bueno, muy bien. Yo me duermo a las 4, me levanto a las 11. Me todos los encanta. días. Es el mejor horario del mundo. Si no tuviera 3 chicos chiquitos, haría exactamente lo mismo. Me encanta eso. Pero bueno, mi hijo tiene 17 y mi perro está dormido aquí abajo conmigo. Está muy bien. Está muy bien. perfecto. Muchachos, yo solamente decirle a la gente que se suscriban a Patreon, de verdad. O sea, no es una cuestión de pura solidaridad con nosotros, que por supuesto el sostenimiento de este tipo de contenidos, Patreon le otorga independencia y la capacidad de interactuar directo con el público, pero además, de verdad que hay un montón de contenido que está bueno, que lo tratamos de hacer con amor y con la calidad adecuada, y de verdad que si se suscriben les va a gustar, porque hay mucho para ver que está interesante, y aparte nos ayudan. Así que suscríbanse al Patreon o a las membresías de YouTube. Está exactamente el mismo contenido en los dos. Ahora, dentro de una semana, la semana que viene, hacemos la segunda jornada del Club de Lectura de Patreon de Herejes. Vamos a analizar La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Así que los invito a que se sumen con nosotros. Que lo lean si no lo han leído y... No, leer ese libro es una maravilla en sí mismo, porque es divertidísimo, es hermoso, pero aparte podemos ir y conversarlo. Y si aunque no lo hayan leído, suscríbanse a Patreon. Claro. Exacto. Y ya saben que los productos Muy de bien. Herejes están en chunchos.mx. Vayan a darse una vuelta por allá. Playeras, gorros, gorras, bolsas, en fin, hasta calzones del Vasco venden ahí. Así que pásele, por favor. En bolsa Ziploc dicen, no, guácala. Con el olor original. No. Puse una imagen muy fea en mi propia cabeza. Horrible. Horrible. Bueno, vayan a darse una vuelta ahí a chunchos.mx. Y a la tienda Claro, física sí. que ya está. Abrieron en Ciudad de Abierta México. en Ciudad de tienda México, física, es sí. verdad. Eso, sí, bueno. Y en redes sociales nos encuentran en todos lados como Herejes el Podcast.
Vasco.org, Corsario.org, yo soy Bobby.org. Mauricio, tú estás como el nocturno en todos lados, ¿verdad? Sí, lo habíamos dicho. El nocturno, sí, básicamente. Eso, busquen a Mauricio también, que es un gran elemento de las redes sociales. Y vayan, por favor, a escuchar los episodios anteriores en lo que estuvo Mauricio. En uno hablamos sobre 1984, la verdad que estuvo buenísimo. Estuvo bueno. Y el primero, que yo no estuve y está solo en audio, es de la temporada de audio de herejes, de la primera temporada, en el que hablaron de pensamiento crítico, y es apasionante ese episodio. Sí. Así que vayan a escucharlos también, y por supuesto todo el contenido de... Eso. Muy bien. Bueno, los cheques se los mando luego. Gracias por venir, Mauricio. Y amigos, encantado. Recuerden, fue otro domingo de No ir a misa y escuchar Herejes del Podcast. Vámonos. Adiós. Bueno.